Seguimos hablando del proyecto de matrimonio igualitario que acaba de aprobarse en el Senado de la República, que ya tenía media sanción de diputados, pero como se le introdujeron algunas modificaciones tendrá que volver a la Cámara Baja para ser refrendado, que, como decíamos, de repente la gente lo conoció porque pasa a ser un proyecto histórico al permitir que se puedan casar, puedan unirse en matrimonio personas de un mismo sexo, algo que en América Latina solo estaba pasando, estaba aprobado en Argentina. Bueno, Uruguay sería el segundo país. Pero dentro de lo que es el proyecto aparecen otros artículos, por ejemplo el artículo 14, el cual crea la progenitura jurídica. ¿Qué es esto? Bueno, la posibilidad de que parejas homosexuales puedan adoptar, incluso puedan utilizar la inseminación artificial, pero para eso van a tener que firmar una especie de acuerdo jurídico. Me gustaría preguntarle a los legisladores aquí presentes si comparten el tema de fondo, yendo a lo que es la base de ese artículo, que es que parejas de un mismo sexo puedan criar a un niño. De hecho, eso hoy sucede, de que puedan criarlo, de que puedan adoptarlo. Y ahí partimos de la base, si hay una pareja homosexual que tiene la intención de adoptar un niño, obviamente que lo hace por amor. Y ese niño es hijo de una pareja heterosexual que vaya uno a saber cuántas miles de razones hubieron para que ese niño no se criara, no se formara dentro de esa pareja preestablecida heterosexual. Por lo tanto, yo creo que esto está relacionado con lo que hablamos hoy. Las sociedades establecemos a veces preconceptos que en la medida que rompamos esas barreras mentales que tenemos de que alguien por tener un mismo sexo no puede criar bien a un niño, darle valores, darle amor, formarlo, hacerle una persona que aporte a la sociedad. Yo cuando se discutió en diputados esta ley, leí la carta que fue leída en el Senado argentino, que un chiquilín que de los 9 años fue criado por una pareja de homosexuales. Y cuando la hizo la carta tenía 17 años, era cuando se estaba votando en la Argentina el proyecto de matrimonio igualitario. Y él decía eso, trasladaba en esa carta, que emocionante, la verdad que apuntaba al corazón, porque a mí, yo vengo, él había, varios hogares lo habían corrido, y ahí encontró amor, estaba formándose, estudiando, y él planteaba eso: no tengan miedo, señores legisladores, porque no son ustedes los que se van a casar. Yo soy orgullosamente hijo del nacimiento de la vida, de una pareja homosexual. Y ahí encontré mi familia y encontré mi oportunidad. Yo creo que, en realidad, en la medida que esto avance, que la sociedad vea que esto en realidad no cambia, al contrario, puede significar lo que decía al principio, romper estigmas y que la libertad por encima de todas las cosas sea en las personas las que marquen su vida, las opciones. Abdala, ¿cómo ve esta situación de que un niño sea criado en un hogar homosexual? No siempre tiene que pasar lo que decía el diputado Pereira recién, claro, ¿no?, de que sea niños que lleguen en una situación de vulnerabilidad a esas parejas, sino que puede haber parejas que directamente, bueno, a través de la inseminación artificial decidan tener un hijo. Sí, sí. ¿Cómo lo ve usted? Yo no estoy de acuerdo con esta solución y con esta parte de la solución. Y me voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué. En primer lugar, lo que tú decías, José, acá hay una primera dificultad y por eso esto genera tanta polémica, que es la imposibilidad de encapsular todas las situaciones, la amplísima diversidad de situaciones en una fórmula jurídica, ¿verdad? Que habilita o no habilita la adopción en este caso. ¿Por qué razón? Porque seguramente hay inúmeros ejemplos de adopciones llevadas adelante por padres heterosexuales que fueron un fracaso para el niño, y seguramente pueden reconocerse en la realidad muchos ejemplos de que en los hechos parejas homosexuales, que son uniones de hecho, adoptaron niños y les fue muy bien. Yo eso no lo niego. Ahora, lo que sí digo es que si tenemos que resolver una cuestión de derechos, como cuestión de derechos es que haya una legislación más abundosa y más garantista para los homosexuales desde el punto de vista de los demás derechos, en este caso creo que la cuestión de derechos, yo personalmente centro el eje de la discusión no en la pareja, no en los padres homosexuales o heterosexuales, sino que lo centro en el sujeto de derecho, que es el niño. Porque la adopción es un instituto en favor de los niños, que no tienen padre ni madre, que no tienen padres homosexuales o heterosexuales. Entonces, desde ese punto de vista, en mi concepto, no hay que resolver esto, o sea, son caminos distintos, por el lado de los derechos o las expectativas o el interés, que puede ser muy legítimo, de que una pareja homosexual adopte. Creo que hay que resolverlo
por el lado, como lo establece la Convención de los Derechos del Niño, del interés del menor, del interés del no nacido o del interés del nacido que ha quedado sin padre y sin madre biológico por las circunstancias que sea. Y en esa perspectiva se me podrá decir, bueno, pero ¿qué riesgo hay de que una pareja de homosexuales sea la que en definitiva lleve adelante la crianza, la educación y la formación de ese niño? Yo no estoy en condiciones de decir cuál es el nivel de riesgo. Ahora, creo que ahí sí podemos ir, más que a la experiencia internacional, a las opiniones de los que saben sobre esto, ¿no? Yo he leído muchas opiniones, no solo ahora cuando discutimos la ley de adopciones, que ya se planteó esto en el periodo pasado, y por ejemplo he visto informes del Instituto de Psicología y Psiquiatría del Uruguay que recomiendan que no, que dicen que el niño en una primera etapa es espectador, en una segunda etapa imita y en una tercera etapa define su personalidad. La sexualidad, nos guste o no, es un aspecto central en la vida de una persona y tiene que ser de opción libre, pero tiene que ser de opción libre también para ese menor que empieza su vida y sobre todo en la etapa donde se fijan o se establecen determinadas pautas de comportamiento, que es en la primera etapa. Hay otros ejemplos. La Clínica de Psicología Pediátrica de la Facultad de Medicina, estoy hablando de la Universidad de la República, ha llegado a conclusiones similares. Hay otros informes que avalan lo contrario. Yo no lo desconozco porque en esto me gusta ser muy objetivo. Ahora, frente a la alternativa del riesgo de que eventualmente esto no signifique garantizar plenamente los derechos del niño, yo prefiero en esto, repito, ir por el camino de proteger el interés de ese menor. Y voy a decir algo que puede ser polémico, pero a mí me parece que todos los niños, cualquier niño que esté en condiciones de ser adoptado, o bien porque está en el vientre de su madre biológica, o bien porque es un menor que ha quedado desamparado, si tuviéramos la posibilidad de encuestarlo y de preguntarle qué prefiere, yo estoy seguro que todos dirían yo quiero tener un padre y una madre. Sin perjuicio de que después si tuvieran padre y padre o madre y madre, sean muy felices y les vaya muy bien. Pero en cuanto a la concreción de ese derecho natural inicial, francamente me parece que eso es así. Pereira, está arriba de la mesa ese riesgo que dice Abdala y esos estudios que él plantea, bueno, como base de lo que es su argumento. En la vida todo tiene riesgo, absolutamente todo. Y todo puede ser subjetivo. Yo lo que creo acá es que esta ley lo que habilita es justamente a que no existan trabas, que la traba única que existe es por ser personas del mismo sexo que no puedan adoptar o que no puedan tener a través de una fertilización asistida esa posibilidad. De hecho, el Parlamento también está en media sanción, la ley, que legisla sobre cómo debe ser el procedimiento sobre fertilización. Y es esa ley la que establece estos criterios, ¿verdad? Porque también es muy discutida desde esa óptica si una pareja heterosexual, ante determinadas situaciones que le imposibilitan tener un hijo, ante ese mecanismo asistido, científico, donde la ciencia interviene, puede hacerlo. Entonces, yo creo que acá esta ley, vuelvo a este concepto, como toda ley puede ser perfectible, como toda ley discutible. Ahora, las leyes tienen que estar para nosotros, estar en relación a la vida, a la sociedad, a lo que nos pasa. Entonces yo creo que esto es un avance importante. Yo vuelvo a este ejemplo que puse hoy, porque no es menor, porque ahí nosotros podemos ver como un espejo retrovisor. Si hoy, en el 2013, leemos las cosas que se dijeron cuando se discutía en el Parlamento lo relacionado con el divorcio o con los derechos para las mujeres, nos horrorizamos. Pero esa sociedad, la de esa época, era la que altamente, en forma mayoritaria, establecía que esos eran los conceptos correctos, lógicos y aceptables por la sociedad. La esclavitud era vista hace 200 años como algo absolutamente necesario por determinadas clases de que existiera. Hoy lo vemos que es una aberración. Son procesos que las sociedades tienen que incluir en la medida que vamos avanzando, como cuestiones de derecho. Es eso. Nosotros lo vemos de esa lógica y hoy posiblemente haya, no tanto, pero puede haber parte de la sociedad que se ruborice o que entienda que está mal que una pareja homosexual se case o pueda criar un hijo o pueda tener relaciones libres con una pareja del mismo sexo, pero en realidad Uruguay cuando lo vote la semana que viene, que va a ser el 10 de abril que se vote, va a ser el país 12º en el mundo. Sí. Esto se está discutiendo en el mundo. Y hay otros parlamentos que están discutiendo lo mismo. Pereira, el diputado Pereira lo deja un poco fuera de evolución.
Lo aclaro la enseguida. sociedad. Lo aclaro enseguida. Si nos retrotrajéramos al tiempo de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, yo no estaría en contra de los derechos civiles de la mujer. Capaz que estábamos discutiendo en cuanto al alcance, los términos, la redacción, la nomenclatura. Ahora acá me parece que no hay que plantear las cosas en términos binarios, a favor o en contra, a favor de mi proyecto o en contra. No lo planteó así Aníbal, pero quiero decir que quede claro que en el punto de partida coincidimos. Yo quiero más derechos para los homosexuales, quiero darle amparo jurídico a las uniones libres entre personas del mismo sexo, sociedad conyugal, derechos patrimoniales, derechos sucesorios. Pero al decir, como fue uno de los argumentos que se utilizó en toda esta discusión, que no se le llame matrimonio, ¿no? Que fue lo que planteó algún legislador, ¿no es de alguna forma también una forma de discriminar? Vayamos al derecho comparado, ya que aquí se mencionó. Efectivamente, vamos a ser el 12º país. No son tantos países. Es decir, en todo caso hay 11 países en el mundo que hoy tienen legalizada esta situación. Otros muy avanzados en materia de derechos, en materia de reconocimiento de este tipo de situaciones, han ido por el camino de una unión civil, no del matrimonio. Y sin duda se trata de soluciones absolutamente equiparables, equitativas. Ahora, el concepto de equidad tiene color político. ¿Es más equitativo el diputado Pereira que yo, o yo que el diputado Pereira, porque yo propongo una fórmula y él propone otra? No. Estamos seguramente detrás del mismo objetivo. Vamos por caminos diferentes. Me parece que ese es el matiz fundamental. Les agradezco mucho a los dos que hayan venido hoy a Poder Pensar. Muchas gracias. Nosotros vamos cerrando el programa. Nos vamos a reencontrar la próxima semana con más temas de actualidad aquí en Canal 20. Los esperamos.